En un Antiguo Testamento, ¿cierto? Que continuamente allí menciona el autor y bien lo precisa, dice ojo por ojo, ¿cierto? Donde era bien así, bien clara la ley seca, que podríamos decir en nuestro tiempo, hace un poquito tiempo atrás. El autor, sin embargo, trae allí 1 de Pedro capítulo 3, verso 8 al 12. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo leo. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo no sé si ustedes escucharon la frasita, ¿cierto? Contar hasta 10, ¿no? Es decir, algunas veces hemos contado hasta 1500, 2000, para decir, no ser reaccionario, ¿cierto? Lo que en otras palabras aquí Pedro nos está diciendo, tomate las cosas, que tu entorno, que tu contexto, que el otro que está allá no te haga salirte, ¿cierto? De tu conducta, de tu quietud, y entonces coloca allí qué importante. Y entonces Mateo 11, 21 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo una vez quise saber por qué la Biblia presentaba tanto el tema del cordero, de las ovejas. El cordero, ¿cierto?, representaba también a Jesús, ¿no?, en cuanto a esa mansedumbre, en cuanto a la conducta de Jesús. Y entonces fui a un lugar donde se mataba corderos, para ver cómo era, ¿no? Y el hecho es que estos animales morían y vos no te dabas cuenta que se estaban muriendo. Es decir, a pesar de todo del daño que se le estaba haciendo, los animales no expresaban. No es lo mismo que otros animales. Hay otros animales que de repente cuando se los mata a 200 metros alrededor se siente y se sabe que se lo está matando. El hecho es aquí como presenta, siempre dice, la mansedumbre y la humildad en el relacionamiento, en la conducta. Qué importante que lo presenta en una digamos así, cultura que por un lado cada vez frente a esta enajenación, a esta terciarización, como mencionaste, este alejamiento, como que nos estamos embruteciendo cada vez más en las relaciones. No sé si ustedes lo ven así o no, pero ¿cuánto cuesta ahora de repente decirse las cosas o cuánto cuesta de repente encontrarnos y hacer ese cara a cara? La gente pone muchas barreras, ¿no? De estos versículos hay, por ejemplo, algunas palabras que me llaman la atención, ¿no? Y cómo nos pueden enseñar. Porque entre otras cosas te dice que tenemos que ser amigables. O sea, esa tercerización que se hace, ese despreocuparse por el otro. Acá en este texto está muy claro. Tenés que ser amigable, tenés que tener compasión, tenés que tener amor fraternal, tenés que buscar la paz. La paz con todos. Claro, la paz con todos. Si seguimos esta fórmula, ¿qué relación negativa podemos tener? ¿Qué relación mala podemos tener con otros? Es más, un agregado más a la fórmula, y es muy interesante, ¿no? Refrenar la lengua para ver días buenos, te dice. Es más que claro esto, es refrenar la lengua, o sea, cállate. No digas más si querés tener buenos días. Cuando sean cosas que ofendan a los otros o que compliquen las relaciones con los otros. Entonces, te da una serie de pautas acá, una serie de consejos, palabras que son claves. Ser amigables con los demás. Ahora, André, nos pone un compromiso, no es que un compromiso, un desafío, ¿no? El hecho es que ahora cada acción que yo hago, debo ser acciones que sean para la unidad, para el deleite, para el crecimiento, para el fortalecimiento en la relación. Es decir, ahora nos ponemos, digamos, ahí hay un tremendo compromiso en cómo nos relacionamos, porque muchas veces hasta, viste, esos días que uno se levanta digamos así, que mejor seguir durmiendo, ¿no? Podríamos decir una cosa así, y de repente quizás con un gesto yo puedo dañar tu día, digamos así. Y entonces, ¿cuán importante, digo, que debemos estar al unísono con Dios? Por eso yo, antes que quieras hablar, le digo, necesitamos más que nunca el poder de lo alto. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el desafío estaba planteado
desde el momento en el que Pablo nos dice que somos una nación de sacerdotes. Hay una parte acá en este pasaje que leímos recién de Primera de Pedro, él lo dice en el capítulo 2, versículo 9, pero cuando llegamos al versículo 9 del capítulo 3, dice, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Un ejercicio que me gusta hacer es el de, en alguna escuela sabática, en alguna reunión que hemos tenido, dinámica de bienvenida, decir, bueno, recordando que todos somos sacerdotes, ¿sí?, que hemos sido llamados como sacerdotes por Dios, vamos a tomar un momento para bendecirnos unos a otros. Ajá. Entonces, repetir o la fórmula de la bendición de número 6, o repetir alguna linda bendición a la persona que tenemos al lado, o simplemente hacer una oración por esa persona y que a su vez después la otra persona me bendiga y ore por mí. Entonces, si yo tomo en serio mi responsabilidad como nación, como miembro de una nación de sacerdotes, si me doy cuenta que he heredado bendición, no para mí solo, sino porque el Señor quiere que administre bendición, entonces empiezo a tomar mis relaciones con más seriedad. Entonces me doy cuenta que tengo el hermoso privilegio de bendecir a las personas con el mensaje que tenemos en la palabra de Dios, de orar por ellas, de ayudarlas en su crecimiento. Entonces, ¿por qué voy a proferir palabras, improperios, palabras que no son para edificación, que la lección después avanza un poquito más en eso? Si la persona no te devuelve, no te trata bien, devolvé con bendición. Has sido llamado como sacerdote. Da bendición, reparte bendición a las personas que te rodean, porque es parte de tu privilegio y de tu responsabilidad como hijo de Dios. Por eso necesitamos continuamente morir al yo, para que Cristo nazca y siga viviendo y fortalecido en nosotros, ¿no? Quiero dar un ejemplo nomás de esto, en relación con los padres y los hijos, especialmente en la edad adolescente. Esto de trabajar cerca de chicos adolescentes, jóvenes y demás, y tener en tu propia familia casos así, los padres, los chicos, ¿cómo reaccionan los padres cuando los chicos están con esas rebeldías? ¿Cómo hacen los padres? ¿Reaccionan de esta forma? ¿Siguen este consejo? Sí, es solo un ejemplo. Ojalá no solo los padres, todos los más jóvenes, todos podamos seguir este consejo. El hecho de que justamente las acciones negativas del otro no afecten mi conducta, mis acciones, ¿no? Porque uno de los momentos, perdón, con esto, más significativos que recuerdo, la primera experiencia que tuve como misionero fuera del país, lejos de mi casa, fue un retiro espiritual en el cual se separaron las familias para que los padres bendigan a sus hijos, para que tuvieran un momento de oración. Entonces, yo lejos de mi familia, una familia me tenía casi adoptado, me llamó y junto con sus 2 hijos, los padres oraron por nosotros, pusieron sus manos sobre nosotros, y para mí fue un momento muy especial, muy emotivo. Entonces, ¿por qué no en el seno de la familia compartir eso? Bendecir los padres a los hijos. Creo que en cierto sentido el autor lo trae en la última parte del día lunes de la lección, si tú me acompañas ahí en el folleto, donde presenta las palabras de David para con Saúl, y entonces habla allí, cierto, de 1 Samuel, capítulo 24, verso 6, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el ungido de Dios. Es decir, allí un David que tenía todos los justificativos humanos para justamente reaccionar negativamente contra Saúl. Sin embargo, allí él dice que Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Porque no era solamente contra el ungido que Dios, sino contra el mismo Señor. Es decir, allí somos todos hijos de Dios. Nos colocamos en el mismo planteamiento. Claro, allí Saúl tenía una característica, era el ungido de Dios. Pero allí tú hablaste recién, ¿no?, del cuanto al tema es que todos somos sacerdotes. Y por el hecho de ser sacerdotes, todos somos allí, ¿cierto?, ministros de llevar el mensaje, de dar la palabra, de traer salvación, de llevar salvación. Y entonces el autor presenta esta actitud, es decir, aquellos que me rodean son aquellos que son parte de Dios, son de la familia de Dios, son hijos de Dios, y entonces yo debo hacer todo lo posible en mi relacionamiento ¿de qué? De salvarlo, de llevarle un bienestar, de llevarle salud, de llevarle santidad. Que Dios nos ayude en eso, para que entonces asumamos el compromiso, asumamos la responsabilidad y sepamos que ante todo necesitamos más que nunca del poder de Dios para hacer este ministerio.